de tu propia historia, que también te enseña hasta dónde puedes llegar. Y otras son las señales que te da el mercado, a través, por ejemplo, del comportamiento de la valoración de tus bonos en los mercados internacionales y las tasas a las cuales los inversionistas internos o externos están dispuestos a prestarte nueva deuda. Es decir, que no es un ejercicio en el cual tú puedas decir el límite de la deuda es 50% o 40% o 60%, sino más bien tú tienes que mirar muchas señales para llegar a la conclusión de si estás en problema o no. Y aparte de eso, si me permites, no solo depende del nivel que tiene la deuda en un momento dado, sino de la tendencia que está atendiendo. No es lo mismo una deuda de 50% del Producto Interno Bruto y reduciéndose que una deuda de 50% que viene en una tendencia ese es el punto, es lo que te digo, que estamos aumentando la deuda como yo creo que la situación en el caso dominicano es una situación, en el caso de la República Dominicana es una situación en la cual estamos llegando a los límites de lo que es permitido sin entrar en una zona de real peligro. Rolando, vamos a una pausa y vamos a seguir con este tema y hablando un poco de lo que es el mercado laboral de la República Dominicana. Nos vemos después de la pausa. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia, a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza número 115, esquina Alberto Larancuén, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Gracias por continuar con Visión Empresarial y en el debate de la semana. Y ustedes que están en la televisión tienen que estarse disfrutando esta entrevista con el doctor Rolando Guzmán, quien es economista y también presidente del Grupo Pareto, Grupo de Consultoría Pareto, que hay que mencionarlo, Rolando. De forma gratuita. Dicho sea, no, después de yo te mando la factura, eso lo discutimos fuera de cámara. Nos quedamos conversando, Rolando, con relación a lo que era la situación de la economía y la situación del endeudamiento externo. Y tú planteabas el hecho de que no es lo mismo una deuda externa, por ejemplo, que nosotros estemos hablando del 50% del Producto Bruto Interno, pero que esa deuda esté bajando, o que esa deuda sea del 50% del PIB, pero que esté subiendo. Sí, son dos escenarios que de alguna manera te plantean situaciones diferentes. Ahora yo te digo a ti. Y que dan señales diferentes a los inversionistas que están observando el comportamiento de la economía. Ahora yo te pregunto a ti, en el caso de la República Dominicana, estamos hablando de un porcentaje del PIB que realmente no, hay muchas estadísticas, pero no he visto las estadísticas, pero estamos hablando de cuánto más o menos. Bueno, tú puedes pensar que probablemente estamos hablando de alrededor de 40%. 40% del PIB y subiendo. Y subiendo, así es. Que entonces en el caso de la República Dominicana tenemos una situación más o menos complicada en ese sentido. O que se puede complicar. Yo creo que realmente estamos entrando en una zona en la cual hay cierta posibilidad de potencial peligro posterior. Cuando tú hablabas de... Sí. Potencial peligro no en el sentido de que no pueda pagarse un endeudamiento, sino en términos de que las señales que el mercado va a observar van a indicarle potencialmente que la tendencia está entrando en una zona fuera de control, que todavía felizmente no es el caso. Sí, una zona de turbulencia, como diría cuando tú vas en un avión, entrando en una zona de turbulencia económica, para llamarlo de alguna manera. Ajá. Pero hay un elemento que me gustaría tocar, Rolando, con relación a esto para pasar al tema del mercado laboral, que me interesa mucho analizar contigo. Cuando estamos hablando de la deuda externa, estamos hablando... no deuda externa, estamos hablando de deuda pública. Deuda pública, que deuda externa y deuda interna. Exactamente. Que también ha venido creciendo la deuda interna. Sí, así es, claro. Esa tiene un mayor peligro porque esa, digamos, toma del sector privado recursos de inversión que el sector privado podría utilizar. Por supuesto, obviamente. Y obviamente entonces... Con lo cual entonces restringe las posibilidades de inversión del sector privado
en la medida en que el sector privado probablemente no consigue los recursos para financiar tales inversiones a las tasas a las cuales lo podría conseguir si no tuviera un competidor tan fuerte como es el gobierno. Definitivamente. Entonces también ahí estamos hablando de que si tú llevas a la quiebra a muchos suplidores del sector privado, también está contribuyendo está contribuyendo a disminuir lo que es la contribución del sector privado al Producto Bruto Interno. Obviamente, claro. Obviamente, así es. La situación de los pobres en función de la deuda. Es decir, yo no sé hasta dónde se ha hecho un análisis en la República Dominicana, nosotros no lo hemos hecho, hasta dónde existe una correlación o una relación entre aumento de deuda y disminución de lo que es, o aumento de la pobreza. Sí, claro, hay una conexión, aunque no directa, digamos, pero es obvio que condiciones de deuda demasiado elevadas eventualmente inducen una restricción muy fuerte de lo que son las posibilidades de gasto del gobierno. Eso puede ocurrir de dos formas, una forma ordenada o una forma desordenada a través de una crisis. Pero en cualquiera de los dos casos es evidente que una vez el gobierno se restringe, entonces las posibilidades de una política de asistencia social y de gasto social se ven potencialmente limitadas. En el caso de que el freno del gobierno venga de una manera desordenada, eso se aumenta en la medida en que va acompañado normalmente de tendencias inflacionarias que perjudican lo que es el poder adquisitivo de los salarios, de los cuales depende la población media y en parte la población pobre. Pero por suerte nosotros tenemos controlada la inflación. Así es. En los últimos años, después de la crisis, ha habido tasa por debajo de los 2 dígitos. En términos de inflación. Sin embargo, cuando uno observa las estadísticas a lo largo del tiempo, lo que uno observa es que en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, los salarios de los trabajadores han venido reduciéndose desde el año 2004. Es decir, que tenemos una tendencia negativa en lo que es poder adquisitivo como resultado de su remuneración por hora. Por lo cual entonces, refiero a lo que tú decías anteriormente, por lo cual aumenta el endeudamiento del sector privado, de los consumidores, por ejemplo, y entonces ahí también se provoca el desahorro. Así es. Entonces también eso es parte de una también de una es un círculo vicioso. Así es. Hay una parte que nosotros hemos discutido con varios economistas que han venido a este programa, y es el problema que existe de que la economía crece, pero no genera los empleos suficientes. Así es. Hay respuestas estructurales, respuestas de que son problemas estructurales que se plantean en ese caso, pero en el caso de ustedes que hacen estudios, ¿cuál es la visión que existe de eso? Mira, hay varias razones para eso. En primer lugar, hay una tendencia estructural en el caso de la economía dominicana que indica que si la economía crece por debajo de 4.5%, la tasa de desempleo lo que hace es aumentar en lugar de reducirse. Okay. Es decir, que tiene que haber un crecimiento por encima del 5% para que comience a tener un impacto positivo sobre las condiciones o la tasa de desempleo. Pero nosotros hemos tenido exactamente crecimiento por encima. En adición a eso, y de hecho la tasa de desempleo se ha reducido relativamente a partir del año 2005 con el crecimiento que tuvimos después de la crisis que aconteció en el bienio 2003-2007. Es decir que hay una asociación entre ese crecimiento y la reducción de la tasa de desempleo, pero lo que acabo de decir es que es relativamente débil, porque una gran parte del crecimiento, de hecho, es inoperante sobre la tasa de desempleo. Si no tiene ninguna incidencia. No tiene ningún impacto, y por lo tanto, si crecemos 6%, prácticamente a partir de 5 en adelante, es que ya comienza a eso tener algún impacto notable sobre las condiciones de la tasa de desempleo. Pero en adición a eso, recuerda que la economía dominicana a lo largo de este último decenio ha tenido por lo menos 4 embates, 4 choques que han perjudicado las condiciones del empleo. Ajá. El primero de esos choques, por supuesto, fue la crisis 2003-2005, que no merece mayores comentarios de parte nuestra. En el 2005 tuvo el choque asociado con la terminación del acuerdo de tejidos y textiles, etcétera, multifibras, que por lo tanto perjudicó nuevamente la capacidad de generación de empleos. Después tuvimos la crisis internacional que de nuevo perjudicó. Si tú observas bien, todas esas condiciones en muchos casos han creado condiciones de libro de texto para perjudicar la generación de empleo. En particular, si tú tomas por ejemplo el choque a la zona franca,
Eso implica que un sector importante de la economía pierde mercado. La pérdida de mercado implica una reducción de la producción. Totalmente. La reducción de la producción implica reducción del empleo, pero resulta que ese sector es intensivo en el uso de mano de obra. Por lo tanto, el empleo que él genera no puede ser absorbido fácilmente por los demás sectores.